¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, nos encontramos en Rosario y la foto política que dejaron las elecciones a 19 municipios y a concejales fue un triunfo de Más para Santa Fe por 30,5 votos. Juan Monteverde, que es el claro ganador de esta contienda electoral. Bueno, primero, ¿cómo te sentís, Juan? Bueno, la verdad que muy contento. Esta es una elección histórica para Rosario porque hace 30 años que la oposición no ganaba una elección. Se rompió una hegemonía muy fuerte, se rompió la idea de que hay una sola fuerza política que puede gobernar la ciudad. Y también creo que es un mensaje de esperanza, si se quiere, para toda la Argentina. Que la segunda ciudad de nuestro país le haya puesto un freno a las políticas de Milei con un proyecto que tiene unidad y renovación, para nosotros es, creo, un aporte a la esperanza que muchos argentinos y argentinas están buscando. ¿Fue una sorpresa? No, creo que no fue una sorpresa. Venimos trabajando hace mucho tiempo. Nosotros venimos desde muy abajo, desde un laburo en todos los barrios de la ciudad, en armar primero nuestro propio partido político, que es Ciudad Futura, después converger con todos los sectores del peronismo, de los movimientos sociales, del movimiento de mujeres. Realmente es un movimiento muy amplio, muy plural, que creo que tuvo la valentía y la sabiduría de saber representar a lo que yo creo que es una mayoría social, no solamente en Rosario o en Santa Fe, sino en toda la Argentina, que no está de acuerdo con este rumbo y que quiere algo distinto. Bueno, le pudimos ofrecer algo distinto y no fue una sorpresa, pero sí era una elección muy compleja. Ayer le ganamos al intendente, al gobernador y al presidente en el mismo día, en el mismo momento y en el mismo lugar. Competimos contra poderes muy fuertes que usaron cualquier herramienta para ganar, y sin embargo con herramientas nobles, con militancia, con convicciones, pudimos vencer a todos esos poderes. Por eso yo creo que es el inicio de que en 2 años, en el 27, Rosario cambia, después de 40 años de que gobierna la misma fuerza política, y que ojalá esto sea un aporte a inspirar a otros y otras en nuestro país que quieren construir una alternativa. Te pido una lectura. Ganaste, pero hay espacios filoperonistas que también sacaron una buena cantidad de votos, con lo cual te sumaría al, si quiere, panperonismo unos 10 puntos. ¿Qué lectura haces de esto? Bueno, a ver, creo que también hubo un intento por parte del poder de dividirnos. Nosotros logramos un espacio de unidad que te diría que está el 99% del peronismo. Hubo 2 candidatos que en otro momento representaron al PJ y que hoy decidieron ir por fuera. Si hubiesen participado de la interna, como los invitamos, estaríamos ganando esta elección por 40
40 puntos en vez de por 30. Los convoqué en el día de ayer a que trabajemos juntos y no tengo ninguna duda de que en el 27 vamos a estar todos trabajando codo a codo, inclusive también a otros sectores del progresismo que en esta elección competimos pero después nos apoyaron, algunos sectores que incluso hoy están en el gobierno de Unidos pero que no están de acuerdo con esta deriva autoritaria de Puyaro y de Hapkin. Creo que entre todos vamos a construir ese gobierno plural del 27. Por último, ¿cómo está pegando la situación económica? El no llegar a fin de mes, eso me imagino que lo habrás visto en tus recorridas. Sí, la verdad que los niveles de desigualdad con los que estamos conviviendo, yo no los vi nunca en mi vida y eso que milito desde los 20 años en los barrios populares y por eso creo que construir una alternativa no solamente es un imperativo político, no solamente la unidad es el camino, la renovación es la manera, sino que creo que también hay un imperativo ético. Digo, hay generaciones que dependen de que nosotros podamos construir un gobierno que proteja a las mayorías, que proteja a nuestro pueblo, porque básicamente de eso depende. Digo, estamos hablando de la vida de generaciones. Depende de nosotros, los que queremos un mundo mejor, poder llevarlo a la práctica, unirnos para dar esta batalla. Yo estoy convencido que si cambiamos la cultura política, que es lo que pensamos hacer en Rosario, dejar de competir, empezar a cooperar, hablar de los problemas de la vida cotidiana de nuestra gente y no de los problemas de los dirigentes, si cambiamos la cultura política, yo estoy convencido que no hay problema, por más complejo que sea, que no tenga una solución posible y no hay enemigo, por más grande que parezca, al que no se pueda vencer. Ojalá hoy le estemos llevando una esperanza, unas palabras de aliento y un abrazo a todos los que en la Argentina hoy le están pasando mal y creen que no hay salida. Bueno, la historia no está escrita, depende de nosotros y nuestro pueblo ha encontrado salidas a situaciones inclusive más complicadas que esta, así que no tengo ninguna duda que vamos a salir y bueno, desde la segunda ciudad argentina, la hermosa Rosario, creo que hoy le estamos dando una señal de esperanza a toda la Argentina. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Juan Monteverde, entonces, ganador de justamente las elecciones en Rosario, la segunda ciudad más importante de la Argentina. Muy bien. Bienvenida al queridísimo Fernando Daniel Gómez. Fer, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos, Lucas? ¿Todo en orden? Che, estuvimos viendo que en Plotier, provincia de Neuquén, donde estás, estás en menos 10 grados, ¿puede ser? Ya, se quedó congelado. Amanecimos con menos 10, creo que ahora está menos 7. Está bien. Justo te quedaste congelado. Acá la imagen. No. Sí, no, hoy estoy en otro lugar. ¿No? El internet no sé cómo va a responder. Esperemos que bien. Bueno, amigazo, ¿qué traes para hoy? No, y el otro día habíamos dejado un título de Vaca Muerta. Yo creo que en la idea tuya de empezar a abordar algunos de los ejes más nítidos y más marcados del extractivismo, lo que nos pone en evidencia es la magnitud del saqueo. Pero fundamentalmente Vaca Muerta también es una cerradura para poder mirar la dependencia económica que atraviesa la Argentina, fundamentalmente en relación a Estados Unidos. Uh-huh. Hay dos elementos. Mira, si uno hoy se parara desde Neuquén y mirara las noticias, va a encontrar dos noticias más fuertes. Una es que se conocieron los rindes de los saldos exportables de los primeros 5 meses del año. Y entonces vas a encontrar que efectivamente Vaca Muerta significó un superávit energético de 3.000 millones de dólares. Bien. Y mientras eso ocurre, 3.000 millones de dólares de superávit energético. Ese superávit energético, ¿por qué estuvo traccionado? Por las importaciones de petróleo que crecieron exponencialmente con destino a Estados Unidos. Es decir, exportamos petróleo y Estados Unidos importó petróleo argentino, motorizando a uno de los principales compradores, incluso ganándole a Chile, que es otro gran comprador de petróleo de la Argentina. Mientras esta noticia se procesa, el gobernador de Neuquén está en este mismo momento llegando a Nueva York primero, para juntarse con una ronda de inversionistas, y luego yendo a Washington. ¿A pedir qué a Washington? A pedir un acceso a crédito del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de distintos organismos multilaterales de crédito para poder financiar la construcción de las rutas del circuito petrolero de Vaca Muerta. Es decir, el superávit comercial que produce Vaca Muerta no financia ni siquiera las rutas que se van a financiar con deuda externa que la va a terminar pagando el pueblo neuquino.
Se entiende las dos noticias. Sí, muy, y su muy clarito, interrelación ¿no? directa O sea, con el saqueo económico que sufre la Argentina. Yo sabes que estuve hablando con un compañero que vive en Cutralcó, que es petrolero, y meses atrás me relataba, yo lo publiqué en el Panorama Sindical, el estado calamitoso de las rutas que hace que aquel que tiene que ir, por ejemplo, de Cutralcó al Pozo, en Vaca Muerta, tiene que salir muy temprano, llega muy tarde, o sea que estamos hablando de salir, no sé, a las 6 de la mañana para llegar, pasar a las 9 de la noche, y después salir al otro día a esa misma hora, y con un colapso permanente de las rutas y con muchos accidentes. Porque, bueno, lo que vi es todo ripio, Fer. No, hay zonas y zonas. Hay lugares que son naturalmente ripios y hay otros lugares que son rutas, pero en un estado de abandono y de deterioro bastante problemático. Que además tenés que tener en cuenta una cosa. Hay un destino directo, un destino atado a los impuestos a los combustibles. Es decir, vos cargas nafta en Buenos Aires o en cualquier otro rincón del país y una parte de esos impuestos a los combustibles va a obras de infraestructura vial en Argentina. Hay una tasa de vialidad que se paga en eso. Bueno, el problema del gobierno de Milei la tiene absolutamente pisada. Claro. Pero acá lo descabellado, lo que le suma a un elemento más descabellado aún, es que las empresas no financien ni siquiera la obra de infraestructura básica. La situación y el relato de la travesía que significa llegar al Pozo desde horas muy tempranas, con la ruta congelada como está hoy hasta ahora todavía, ¿no? Digo, con la ruta congelada como hasta ahora todavía está, con los riesgos y las implicancias que eso tiene, con el incremento de las muertes en ruta que está registrando la región. Vos le tenés que sumar una cosa, que en la capital, entre comillas, de Vaca Muerta, en Añelo, la localidad que es cabecera para que el sector petrolero se mueva, alquilar no solamente es un problema de dolarización del precio. Estamos hablando de, además de dolarizado el precio, valores de los alquileres de la vivienda que trepan a casi un 5.000% en relación a un alquiler en Estados Unidos, cuando los salarios son incluso más bajos que de los petroleros en Estados Unidos. Estamos hablando de miles de dólares alquilar una vivienda. Se reúnen un conjunto de trabajadores petroleros para poder alquilar y vivir hacinados en una vivienda, o son simplemente alquiladas por las empresas para depositar a los petroleros transicionalmente ahí. Ahora, hay una crisis de los trabajadores del Estado y el acceso a la vivienda en Añelo que es evidente porque sus salarios no permitirían pagar ni siquiera 2 días de alquiler en una vivienda en Añelo. Entonces, lo que obliga es que la mayoría de los trabajadores que se arriman a la región lo hacen desplazándose cada día, porque además hay convenios de productividad que han limitado las horas de pozo, han limitado los campamentos. Es una postal más de asimetrías sociales en relación a eso. A eso sumarle una cosa, que es el otro gran dato en este. La semana pasada se conoció una noticia dramática en un barrio céntrico, Buquer Roldán, de la localidad de Neuquén, en una vivienda pegadita a la ruta 22, que es la ruta que atraviesa las localidades de la confluencia habitualmente. Hubo un incendio que derivó en la muerte de 4 personas por un problema de infraestructura en la conexión domiciliaria. Ahora, te doy un dato. En los últimos 5 años, los bomberos han intervenido en 5.000 siniestros en viviendas por conexiones precarias. Estamos hablando de 1.000 siniestros por año, producido por un déficit habitacional crónico en la región que provoca calefacción a leña, que provoca conexiones precarias de electricidad, que provoca calefacción con artefactos que no son los adecuados, que muestran niveles de vida de una precariedad que no se constata con que en 5 meses haya habido un superávit comercial de 3.000 millones de dólares. Y ese es un cristal desde donde se ven las dos perspectivas de lo que significa el relato empresarial de la Argentina o el relato pensado para satisfacer las usinas extranjeras del desarrollo económico de nuestra patria. Bueno, viste que se reunieron los gobernadores la semana pasada, ponían el eje en discutir la coparticipación del impuesto a los combustibles
Y de hecho plantean que van a ir al Congreso, que van a... Bueno, en realidad están buscando negociar. Incluso Guillermo Francos dijo, bueno, negociemos Mendieta, porque no queremos que todos los gobernadores se nos pongan y se nos unan en el Congreso. Ahora, estamos hablando justamente de que cada vez se provincialicen más impuestos nacionales y donde se discuten cada vez las migas que nos dejan las corporaciones, porque en realidad nadie discute, que sea, no sé, la Total francesa la que financie, o Chevron los que financien lo que tiene que pasar en Anielo con las rutas y la infraestructura. Hubo hasta un intento, ¿no? Se arman estos fondos fiduciarios donde las empresas teóricamente van a poner plata y desde ese lugar se va a armar un órgano o un fondo provincial para el desarrollo de la infraestructura vial. Hace 6 meses que se está discutiendo, evidentemente la plata no apareció, por eso urge que el Estado salga a buscar financiamiento externo. No solamente pasa en Neuquén. En cada uno de los rincones de nuestra patria las provincias se están endeudando para pagar infraestructura básica. Pues la que viene producto de los impuestos o la que viene de la propia recaudación local, que las recaudaciones locales se están derrumbando al mismo ritmo que se derrumba el consumo. Digo, los niveles de facturación entre el auge de la informalidad, el auge de la ilegalidad, de no facturar, y el auge y la crisis en términos de consumo ha hecho que las recaudaciones provinciales al mismo tiempo se precipiten de manera dramática. Si a eso le sumás que los grandes actores de la economía están casi en un nivel de impuesto y de tarifa cero, no solamente con el RIGI en términos nacionales, sino con cada uno de los moldeos provinciales que se hicieron de políticas de aliento para las grandes inversiones, los RIGI provinciales, que se han discutido hasta acá, no solamente la adhesión nacional, sino las exenciones en términos provinciales de ingresos brutos, de tasas de participación de la renta que tienen las grandes empresas en las provincias. Es una asfixia económica que lo que va provocando es una sola salida, o por lo menos una sola salida desde la perspectiva colonial, que también invade el pensamiento político de los gobernadores en la Argentina, y que tiene que ver con vayamos a endeudar nuestras provincias. En definitiva, voy a poder hacer la ruta en mi mandato, me va a permitir llegar a las elecciones mostrando 10 personas con un casco amarillo trabajando sobre una demanda social, y le va a quedar el saldo a pagar al pueblo neuquino, quizá cuando yo ya no esté sentado en la banca de la gobernación. Piensan la realidad económica de la Argentina y de su propia provincia, de su propio lugar de nacimiento, desde el propio ombligo de los intereses político-electorales. Y piensan fundamentalmente poniendo el oído solamente en la rentabilidad de las grandes empresas, poniendo el objetivo y la mira puesta en este pensamiento que casi se da por ósmosis. Hay un colonialismo por ósmosis en el pensamiento político en la Argentina, que tiene que ver con ¿qué hacemos con Vaca Muerta? Que exporte más. ¿Qué hacemos? Y démosle a la roca hasta que la roca no aguante. ¿Y qué hacemos con lo que produce la roca? Y vendámosela a Estados Unidos. El dato con el que arranqué la columna te decía que hay un superávit comercial de 3.000 millones de dólares. Que el actor que más creció en compra de crudo argentino fue Estados Unidos, que creció casi un 39%. Le ganó a Chile en la exportación de petróleo. Ya en algún momento lo hemos dicho en esta columna. Chile después nos exporta petróleo a nosotros a un precio más caro. Yo te voy a preguntar cuál es el destino del crudo de Estados Unidos, que con su producción nacional crece en abastecimiento, o satisface el abastecimiento de su propia industria. Me mataste. ¿Qué hace Estados Unidos con el petróleo que importa de Argentina? Lo vuelve a exportar con valor agregado, como si estuviéramos hablando del 1800. Sí. Como si Marcelo Verbel no hubiera escrito jamás El Embudo y no hubiera hablado jamás de la explotación de los oleoductos en la provincia de Neuquén. La principal producción en el año 2025 de la provincia de Neuquén, con Vaca Muerta sobre las luminarias de los negocios internacionales, llega a Estados Unidos para que le agreguen valor y lo vuelvan a exportar. Quizás alguno de los barcos que llegan a la Argentina después,
con importación en tiempo estacional crítico para el abasto de combustible venga con el petróleo argentino. Y ese es una parte de la catástrofe que sufre los proyectos nacionales en la Argentina. El grado de profundidad del pensamiento colonial que ha invadido la política y que pareciera no termina de encontrar fin en la medida de que nosotros no utilizamos, por ejemplo, el 9 de julio para discutir una definitiva independencia en nuestra patria. Si nuestro sudor valiera, ya habría sudoructos. Decía don Marcelo Verbel. Gracias, Fer, te mandamos un fuerte abrazo, amigazo, y bueno, abríguese. Gracias, Lucas, querido. Vamos a seguir aguantando los ahora 7 grados bajo cero. Abrazo gigante. Fer Gómez, desde Plotier, provincia de Neuquén. Mucho ruido con la Argentina en el exterior. Ya decíamos lo del JP Morgan, pero atención a una noticia que acaba de llegar, que tiene que ver con YPF y la justicia de Estados Unidos. La justicia de Estados Unidos ordenó transferir el 51% de las acciones de YPF a los demandantes. La causa es impulsada por el fondo Burford Capital, que compró los derechos del litigio del grupo Petersen Energía y también de IEASA, y reclaman una indemnización millonaria por supuestas irregularidades en el proceso de estatización. Es decir, la ley de expropiación de YPF exige, por un lado, que si se vuelven a transferir las acciones, esto lo tendría que aprobar el Congreso. Bueno, lo que está diciendo la jueza es que hay que transferirlas ya a los buitres sin pasar por el Congreso. La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito de Nueva York, ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de la empresa YPF a los demandantes del fallo por la nacionalización de YPF llevada a cabo en 2012. El paquete accionario fue adquirido por el Estado a Repsol y actualmente permanece bajo control público. Bueno, la causa impulsada por fondos buitres básicamente reclama por parte de los supuestos damnificados, en este caso los demandantes, una millonaria indemnización por supuestas irregularidades en el proceso de estatización. Es tremendo porque es como una historia que se repite, ¿no? Ese cíclico. ¿Se acuerdan del juez Griesa y los fondos buitre y de vuelta y todo? Bueno, ahora es la jueza Preska y de vuelta al Tribunal del Distrito de Nueva York, pero además esto tiene que ver, más allá del caso específico de YPF, con ruidos que hay en el mundo financiero, de la energía, con la expectativa que tiene el establishment financiero sobre lo que pueda pasar con los destinos del gobierno de Milei. Yo no creo que esto esté muy lejos en el clima, en los ruidos, con lo que dijo el JP Morgan en las últimas horas, que es, che, no la veo, hay que empezar a desarmar el carry trade porque no sé qué va a pasar con esto. Mientras tanto, las acciones de YPF están cayendo 5% en Wall Street después del fallo adverso. Esto está pasando a esta hora. Ordenaron a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF. Por lo tanto, después, por supuesto, esto se debe poder apelar. Estoy viendo ahí que seguramente haya alguna apelación, pero es apelable, pero cualquier transferencia de acciones de YPF debería pasar por el Congreso. No es que puede venir una jueza de Estados Unidos y decir el 50%. Hace instante el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en respuesta a la jueza estadounidense que ordena entregar el 51% de las acciones a los demandantes contra la nacionalización de la empresa, acaba de producir este comunicado bajo el título "La entrega avanza". Una jueza de los Estados Unidos, sucesora del inolvidable juez Griesa, acaba de decidir de nuevo en contra de la Argentina y a favor de los fondos buitres, exigiendo que el Estado argentino, soberano, bien por lo que dice Axel, soberano, entregue
el 51% de las acciones y el control de YPF. Se trata de un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía. Pero lo más grave y sorprendente no es el fallo ni el comportamiento de esta jueza. Lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger. No hace falta una investigación muy profunda para advertir el vínculo entre la pasión norteamericana de nuestro presidente y esta noticia. Algunos todavía se preguntan por qué Milei viaja tanto al país desde el cual salió este fallo. Se nota mucho. Casualmente anoche el presidente estuvo varias horas paviando en un canal de streaming disfrazado con un mameluco de la empresa que quiere entregar y cuya importancia estratégica ignora completamente. A esta altura, ¿qué duda cabe de que este gobierno nacional, entre comillas, no defiende a la Argentina? Defiende los intereses de los Estados Unidos y de las finanzas y las empresas extranjeras. Al respecto, su candidato en la provincia lo acaba de confesar sin disimulo. Aspiran a privatizar YPF. En virtud de la gravedad de tal riesgo, mañana realizaré una conferencia de prensa a las 18 horas. Está otra vez en peligro un factor crucial para el futuro de nuestro país. Recuperar YPF fue una de las decisiones más importantes de nuestra historia reciente, valientemente tomada por el gobierno de Cristina y respaldada en el Congreso por casi todas las fuerzas políticas. Desde su recuperación, la empresa volvió a producir, invertir, crecer y generar empleo. Vaca Muerta se convirtió en un potencial que todos reconocen porque se recuperó YPF. Sobre todo, YPF volvió a estar al servicio del desarrollo nacional. Ahora vienen por eso. Frente a esta nueva agresión de los buitres, que cuenta ahora con la complicidad del topo en la Casa Rosada, desde la provincia de Buenos Aires respondemos: YPF no se vende. Esto, Andrés, fue sorpresivo hoy. Sí. Tiene razón Kicillof, porque el presidente Javier Milei, en vez de insultar como hizo hoy al gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo primero que tiene que decir como presidente de todos los argentinos es: no vamos a tolerar que una jueza de Estados Unidos venga a decirnos qué es lo que hay que hacer. Si el presidente dice ser presidente de todos los argentinos, defender como no ha defendido la soberanía política y económica, no tiene que agredir primero al gobernador y después dice vamos a apelar, porque le está dando la razón a la jueza, que parece que es lo que buscan. Buenas noches, gatos. Buenas noches. El mediodía, 8 minutos, así me lo marca el reloj. En este momento estamos desde la ciudad de Buenos Aires, claro que sí, y nos queremos meter en un tema que hemos prometido, que tiene que ver con la situación económica, la política económica y qué es lo que está pasando en esta Argentina. Para ello, le voy a dar la bienvenida a un querido amigo de la casa. Él es economista, es profesor a cargo de la asignatura de Política Económica, en este caso dentro de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Me refiero a Horacio Robelli. ¿Cómo le va, Horacio? Aquí Úrsula Asta y Leo Martín. Úrsula, Leo, muchas gracias por la comunicación. Y bueno, tratando de soportar a este gobierno que no tiene límites ya, y nadie le pone límite alguno. O por lo menos no es importante, no toma dimensión los que le queremos poner límite a este gobierno. Me quiero ir primeramente, hay varios temas que queremos conversar con vos, naturalmente, pero sí, esta semana, el día martes, llegó a la Argentina la misión del Fondo Monetario Internacional para realizar una suerte de primera verificación después de las metas del acuerdo firmado en abril. ¿De qué se trató? ¿Qué significa? ¿Qué perspectiva hay en ese sentido de esta visita, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional? Realmente
muy con los pies adentro de la definición de la política económica argentina. Seguro, mira, el Fondo Monetario Internacional siempre juega como el supervisor del resto de los acreedores, pero en este caso, incluso ellos no tienen necesidad del Fondo Monetario Internacional. Esta misión viene encabezada por un nepalí, nació en Nepal, que se llama Vikas Joshi. Vikas Joshi, ¿por qué? Porque el anterior, Luis Cuvedut, y el anterior, que era chileno, se pelearon con Caputo y el equipo de Caputo, con Bau Caputo, Bausili, Vladimir Wernicke, José Luis y Pablo Quierno. Esos 5 principales funcionarios, ministro de Economía, presidente del Banco Central, vicepresidente del Banco Central, viceministro de Economía y secretario de Finanzas, trabajan para el capital financiero de Manhattan. Te voy a decir algo que tengo muy buena fuente, no puedo revelarla, pero muy buena fuente de la reunión que tuvieron en el 28 de enero del 25, se reunieron Caputo y Bausili con Luis Cuvedut. Luis Cuvedut le dijo, mira, ustedes no están agregando la Reserva Nacional ya se quejó, entonces dijo, yo tengo que informar al board, al directorio del Fondo Monetario Internacional. Luis Caputo dijo en la cara, yo también voy a informar. Bueno, ¿qué pasó? Esto fue el 28 de enero. El 11 de abril, el Fondo Monetario Internacional le dio 12.000 millones de dólares a la Argentina. Entraron el día martes $15 de billetes que venían de Washington, de las oficinas del Tesoro del Fondo Monetario Internacional. A la Argentina ingresaron 12.000 millones de dólares. Y ahora están pidiendo 8.000, 2.000 más ahora en julio, y así 8.000 hasta que resta el año, van a ser 20.000, que es lo que utilizó el fondo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la Argentina es un desastre, o sea, técnicamente es un desastre, no soporta el menor análisis, tiene reservas internacionales negativas en 7.300 millones de dólares. Ellos tienen que tener reservas positivas en 1.300 millones de dólares para junio, y tienen 7.300. Tienen déficit en la cuenta corriente comercial, porque tienen superávit, las exportaciones superan las importaciones en bienes. Sí. Pero si vos sumás el resto de la cuenta corriente, los servicios reales, fletes, turismo, seguro, patente, royalty, comunicaciones, y los servicios financieros, el giro de utilidades de las casas extranjeras a su casa matrices y el pago de los intereses de la deuda, le dio negativo. Bueno, en el primer trimestre, 4.700 millones de dólares, todo el mundo pegó la alerta. Pero si vos tomás desde junio del 24 hasta abril del 25, que es el último dato informado por la cuenta corriente por el Banco Central de la República Argentina, dio 12.122 millones de dólares abajo. Tenés el superávit fiscal que dice que tiene, es mentira. Tienen superávit fiscal financiero, pero porque capitaliza de intereses. Te digo, tengo los datos de mayo, pero para ser coherente con los datos de abril, demostrar que en abril ya estaba quebrado este gobierno y le dieron 12.000 millones de dólares. Bueno, tenía 12.122 millones de dólares acumulados desde junio del 24 hasta abril del 25 en cuenta corriente negativo. Vos sos una excelente profesional y vas a poder comunicar esto mejor que yo. Le da, lo que es ingreso de dólares, le da negativo 12.122 millones de dólares. Por eso tienen 7.300 millones de dólares abajo. Y lo que significa en pesos para comprar esos dólares, que es el superávit fiscal, sí, tuvieron un superávit fiscal en el primer cuatrimestre del 2025 de 1,12 billones de pesos, 1.000 millones de dólares. Pero capitalizaron intereses de CAP, no CAP, y las LEFI, que son letras que reemplazaron a la LELIC, letras fiscales, sí, en igual periodo del 2025 por 5,13 billones. O sea que en realidad tuvieron déficit. Si hubieran pagado los intereses, tienen déficit. Y lo que no dicen, el gasto mensual de la Administración Nacional es de 10,5 billones de pesos. Para eso mantener la Fuerza Armada, el personal público, justicia, seguridad, educación, que no la presten. Pero el gasto total son 10,5 billones de pesos. Si tuvieran que pagar los intereses en vez de capitalizarlo, serían más de 4 billones de pesos. O sea, más del 40% del total del gasto sería para pagar intereses. Está quebrado, no puede pagar. A ver, Sin embargo, quizás para entender todo esto que estás planteando, Horacio, o clarificar de alguna manera pareciera la posición del organismo internacional, es que la Argentina acumule reservas, que tenga cierta, podríamos decir, liquidez. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que quebremos. El objetivo es llegar a las elecciones del 26 de octubre, el domingo 26 de octubre. Que Milei levanta como la ciudad de Buenos Aires, que es el objetivo de ellos. O sea, que se legitime el mayor ajuste
que la población embrutecida por los medios, que no ve esto tan simple como esto. Mira, en economía no es muy difícil. Yo quería ser jockey, Úrsula. Vos me conocés físicamente, ahora estoy deformado por el peso, pero pesaba 47 kilos. Amo los caballos porque nací frente a un pintadero de ladrillo. Sí. Gracias a Dios, porque cuando vi que fracasé como yo, que me faltaban fuerza en los brazos y en las piernas, vos vas a tener aire. Claro. Me faltaron fuerza. Ahí te no, hiciste no pude economista. ser jockey. Porque era lo más sencillo. Vos sumás y restás. Ni siquiera necesitas sacar derivada en Argentina. Vos, las dos cuentas principales son la cuenta externa, que es la cuenta corriente comercial, y el presupuesto nacional. Son las dos principales cuentas. Los dos dan déficit. Nosotros tenemos déficit gemelo. Es mentira. Tenemos, ya te digo, el déficit acumulado de junio, por eso trajeron los 12.000 millones de dólares, de junio del 24 a abril del 25, sigue aumentando. No tengo los datos de mayo porque los últimos datos publicados por el Banco Central son a abril. 12.122 millones de dólares abajo, no 12 millones, es la plata que te dio el fondo ahora, para emparchar eso. Y después, vos tenemos superávit fiscal, es mentira, tienen superávit fiscal porque capitalizan intereses. Si tuvieran que pagar los intereses, tendrían que gastar más del 40% del presupuesto en pagarlo. O sea que financieramente están quebrados. ¿Cómo se mantiene esto? Esta ficción, por eso no importa que venga este nepalí y va a decir un informe negativo, porque para eso le pagan, para que haga el informe. Pero el poder que está detrás del Fondo Monetario Internacional es el capital financiero de Manhattan, es BlackRock, es Fidelity, es Vanguard, es Greylo, donde se fue a trabajar Sergio Massa, es Gran Marcí, es Pinco. Los grandes capitales financieros de Manhattan son los que pusieron a estos 5 funcionarios. Vos sabés que Eduardo Eichmann es el dueño del Hotel Libertador. Apenas ganó la selección en Milero, tuvieron 15 días ahí, y ahí lo hicieron acordar con el capital financiero de Manhattan, y ahí lo nombraron a Caputo, ministro de Economía, y a todo su equipo. El capital financiero, estos 5 hombres que te conté, estos 5 son ciudadanos argentinos porque nacieron en Argentina, aunque José Luis Deza era hijo del agregado comercial de la embajada de Pinochet en la Argentina cuando nació. Sí. Pero estos 5 nacieron argentinos, los 5 tienen domicilio en Nueva York, en barrios exclusivos en Nueva York. Los 5 pidieron cambio de domicilio para hacer funcionar acá. Terminan su misión y se van. Y su misión significa endeudarnos como nos están endeudando. Si uno le dijera a la población que todo lo que aparece como contención del dólar es deuda, todo lo que aparece como contención del dólar es deuda, que la deuda supera los 480.000 millones de dólares, casi el PBI nuestro, que es un poco más de 500.000 millones de dólares. Sí. Que este gobierno se endeudó por 103.000 millones de dólares, no 1 millón, 103.000 millones de dólares, que por eso entran dólares y por la ley de la oferta y la demanda, como entran tantos dólares, 103.000 millones de dólares, te das cuenta que por la ley de la oferta y la demanda, la oferta baja el precio, se mantiene controlado el precio por el deuda. O sea, vos tenés un gobierno que no puede pagar, que se endeuda y mantiene artificialmente los precios bajos porque mantiene el dólar bajo por la ley de la oferta y la demanda, porque entraron tantos dólares. Bueno, todo eso es verdad. Ahora, ¿a dónde se fueron? Vos te endeudaste en 103.000 millones de dólares. Si vos dijeras, bueno, recuperamos el Puerto Rosario, el río Paraná, y tenemos nuestra propia marina mercante. Claro, que eso fue destinado a un área productiva que va a generar más riquezas en Argentina. Y se dedican nada más que a endeudarnos más, a capital ya interesa endeudarnos más. ¿Para qué? Para que cuando quebremos, porque después de octubre, después que gane Milei, y que los imbéciles que lo votan, porque lo votaron en empleados públicos, para ganar a Buenos Aires, tuvieron que haberlo votado empleados públicos, jubilados, trabajadores desocupados. Sí, lo ha votado mucha gente, sí. Probablemente lo vuelvan a votar. Bueno, eso sería peor. Por eso es válido el programa como de ustedes, para demostrar esto que es grande como un rancho. Escúchame, yo soy negro, no tengo ni siquiera, estudié en la facultad porque no me quedó otra, por lo que te conté, porque fracasé en lo que quise ser en mi vida. Aquí Leonardo Martín quiso ser deportista, como no pudo, se hizo periodista y te quiere hacer una pregunta. Horacio, vos sos parte, integrás el Foro de Economía y Trabajo, que junto a otros economistas vienen haciendo un montón de propuestas para, el día después o un proyecto de país alternativo. ¿Qué hacer con con este mega endeudamiento el día de mañana? ¿Qué propuesta? Primero, lo que hizo Néstor Kirchner, lo que hizo Néstor Kirchner, mirá, yo vengo del radicalismo, encima que soy negro vengo del radicalismo, porque en provincia el radicalismo era un partido popular, el presidente del partido lo fueron a buscar
a don Ángel Gerardo Pizarello, lo fueron a buscar a la casa el 24 de marzo del 76 y apareció el 1 de julio con 7 balazos en el cuerpo y la boca cosida con alambre. O sea, el radicalismo fue un sector colaboró, pero otro sector se enfrentó a abusos, a dictadura militar. Pero hoy ese partido ya no existe, tampoco el peronismo ya existe. Una de las grandes batallas culturales que nos ganaron es que los partidos populares, que eran el peronismo y el radicalismo, ¿qué hay que hacer lo que hizo Néstor Kirchner? Suspender el pago de la deuda, es cierto, ya lo había declarado el DEPOL, lo había declarado Rodríguez A, pero suspender el pago de la deuda y después negociar conquista. Al revés, invertir la carga de prueba, tráeme vos cómo te hiciste acreedor mío, demostrármelo vos. Y eso que él venía con la legitimación de la deuda de Alfonsín, que ya se había convertido, y las privatizaciones de Menem, que ya habían convertido los títulos de deuda en acciones del IPF, de Aerolíneas Argentinas, de Ferrocarriles, del CECPA, de todo. Había que lidiar con derechos adquiridos. Sin embargo, Néstor, con ese grado de amor al pueblo, porque para ser presidente de verdad vos tenés que amar a tu pueblo, como hizo él, que amó a su pueblo y con esa paciencia de febre fue discutiendo uno por uno, de hecho una quita del 65% de la deuda. La Argentina, que era el país más endeudado del planeta, pasó a ser uno de los menos endeudados. ¿No pareciera ser una opción, Horacio, ser posible que se pague esta deuda en otro momento como hizo Néstor Kirchner, sobre todo por la cantidad de deuda que no es la misma que había ya por el año 2009? Pero no es una cuestión solamente de magnitud, es una cuestión, en ese momento la deuda superaba el PBI, ahora estamos cerca de eso, pero en ese momento la deuda, cuando quebramos en el 2001, porque quebramos en el 2001, el país colapsó, la deuda superaba el PBI, que era un PBI menor, porque el dólar también sufrió inflación, pero era mayor la deuda que el PBI. Néstor la bajó a 25% del PBI. Claro, está bien. Pero déjame que te cuento lo siguiente, Luciano, mirá, vos necesitas un pueblo organizado, con un claro programa, que no existe ese programa, ni existe ese pueblo organizado, ni existe el nivel de conciencia, por eso es valiosa tu voz, para que tome conciencia la población. ¿Cómo puede ser un país que tiene alimento y energía y tengamos 50% de pobreza? Como la midió el INDEC. Después la corrigen en el segundo semestre por este efecto de anestesia que estamos diciendo del dólar atrasado. Pero el INDEC, cuando midió la pobreza en el primer semestre del 2024, fue 52,9%. ¿Cómo podemos tener 52,9%, más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza? ¿Cómo podemos permitir que chicos, en un país que tiene la cantidad de tierra parte que tenemos nosotros, la cantidad de producción de grano que tenemos nosotros, repartimos récord de millones de toneladas, chicos se van a dormir sin comer un pedazo de pan? O sea, estamos en una situación realmente, y sin embargo, ¿qué es lo que muestran los medios? Muestran los argentinos que viajan a ver el partido del Mundial privado de clubes en Estados Unidos, ¿no? Sí. En Estados Unidos. Muestran todo lo que, una minoría que se enriquece y vive a costa del sacrificio, y esto es solo por ahora. Después vienen por nuestros recursos naturales, van a convertir todos los títulos de público de deuda, todos esos títulos de deuda pública, 490.000 millones de dólares, 490.000 millones de dólares lo van a convertir en petróleo, en gas, en litio, minerales raros, en cobre, en oro, en plata, en hierro, en aluminio, en uranio, en agua pesada, en agua potable, en todas las riquezas naturales que tenemos. Van a convertir, ese es el objetivo. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, sí, vino la misión del fondo, hacer la payasada que hace siempre, sí, estamos de acuerdo, los técnicos se cubren, nosotros dijimos que esto andaba mal, pero vino el fondo y le ponen la plata, y lo va a volver a hacer. Scott Bessent, que es la marica, que es el ministro de Economía de Estados Unidos, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent le dijo claramente cuando hacían la proyección de cálculo, que estoy hablando de abril de este año, hacían la proyección de cálculo que el colega del fondo no alcanzaba los 20.000 millones, dijo, mirá lo que dijo, el Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a ayudar a Argentina en caso que lo necesite. Recordemos que Paul O'Neill, que era el secretario del Tesoro en el año 2001, le negó a Cavallo, y por eso derrapó todo, le negó a Cavallo el crédito y le decía, no tienen por qué los zapateros, los carpinteros, los mozos, los empleados públicos de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos, pagarle a un país endeudado como la Argentina. No tenemos por qué hacer eso. Y sin embargo Scott Bessent, ¿por qué hace Scott Bessent esto? Porque Scott Bessent pertenece al riñón del capital financiero. Scott Bessent empezó en 1990 como mezainerista, como Caputo, como mezainerista, terminó siendo el director financiero de ese momento. El grupo más grande de los especuladores era el Choro Group, el grupo de Choro. El Choro
Soros era en ese momento el grupo más importante de los especuladores. Hoy es clarísimo, BlackRock. clarísimo. Porque Soros está senil, debe tener más de 95, 96 años, está senil. Este llegó a ser director financiero, después se peleó con Soros, porque Soros le hizo perder plata, se fueron él y su segundo, Michael Germinó, y crearon su propio polo. ¿Dónde fueron a trabajar? Con BlackRock. Fueron a trabajar para BlackRock. Es más, en la Constitución de Estados Unidos, estoy con un poco de presión, en la Constitución de Estados Unidos, vos no podés ser, cosa que acá no dice, vos no podés ser funcionario público si tenés fondos en capitales especulativos. Entonces él teóricamente, porque de acá vendió patrimonio de él, no $521.000, $521 millones que era su participación en BlackRock. No la vendió nada, cambió de nombre, puesto el tetaperro. Pero vendió $521 millones su participación en BlackRock. Horacio, por último, quisiera preguntarte otro elemento que tiene que ver coyunturalmente con otro sector, además de esto que estabas explicando en términos macro respecto del plan o del programa económico de este gobierno y sus relaciones con el capital financiero internacional. El gobierno prorrogó la baja de retenciones para el trigo y la cebada, pero van a subir a partir de la semana que viene las retenciones a la soja y el maíz. ¿Cómo se explica? ¿Qué está pasando con la relación con los sectores agropecuarios? Se lo explico por otra pregunta. Fíjate que cuando el gobierno devaluó más de un 100%, apenas llegó el 12 de diciembre del 2023, el campo esperaba que volvieran a devaluar y liquidaron, pero no todo, retuvieron granos, esperando que el gobierno devalúe. Marzo de año 2024, primer día de marzo, ya me acuerdo si era el 4 o 5 de marzo, sí. Lo sé, muy buena fuente. 4 o 5 de marzo del 2024, Caputo en persona se reunió con el puente de servicio Glencore. Es una empresa cuyo principal capital es BlackRock y Vanguard. Glencore acá es Viterra, que se fusionó con Boom, que es el principal acopiador y comercializador de grano. A través de Glencore, que tiene participación BlackRock, y ya te dije que Caputo trabaja para BlackRock y está puesto acá por BlackRock, se entrevistó con ellos y dijo: miren, señor, nosotros no vamos a devaluar. Ustedes lo que quieren hacer es ganar plata y ponerla en carretail. La va a pagar el Estado. La renta a ustedes se la va a pagar el Estado argentino. Le vamos a pagar títulos públicos que van a crecer más que los dólares. No mucho le crecieron. Ahora están convencidos de eso. Porque te digo, datos a mayo liquidaron un 35% más que el año pasado, que habían devaluado un 100%. 35 datos de Ciarasec, te metés Ciarasec, Ciara, la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, claro. Y SEC, el Centro de Exportadores de Cereales. 35% más. Pese a que el dólar teóricamente está atrasado, ¿por qué lo hacen? Porque saben que el capital financiero le gana la partida. Ellos querían hacerse fuerte cuando vieron que estos mercenarios de Caputo, Bausili, Vladimir Werni, José Luis Deza, Pablo Quirno, trabajaban para BlackRock. Cuando vieron que el gigante era BlackRock, se acomodaron la carga y por eso, por más que haya el aumento de retención va a perjudicar el chiquitaje. Los grandes ya están cubiertos. Los grandes acopiadores de grano, Luis Dreyfus, ADM, Cargill, Faca y Aca, que son dos cooperativistas ricos, Molinos Agro, la división exportadora de Molino Río de la Plata de Pérez Compán, Aceitera Generalesa, todos ellos ya acordaron. Bien. Todos ellos van a hacer carretera y todos ellos van a vivir del Estado argentino. Todos ellos viven del Estado argentino porque el Estado argentino le paga esta renta. Esto es tan sencillo. Yo quería ser yo, querido Úrsula. Y la Argentina es simple y sencilla. Horacio. Creo que me faltó fuerza para los brazos y las piernas. Tenía 13 años, 14 años. Pero te digo que esto es claro, como un rancho. Sí, un rancho decimos nosotros, acá no hay. Como el sol. Es claro que es así. Es claro que estos 5 tipos trabajan para BlackRock. Es claro que BlackRock y los grupos financieros son los que dan las órdenes y los que definen el país acá. Y es claro que lo que quieren quedarse es con estos recursos nacionales por papelito. Otra vez más, oro por espejito, bueno, acá por papelito de deuda que inventan ellos, y nos se van a quedar con todo lo nuestro. Horacio, te agradecemos enormemente este paso aquí por Radiográfica, por Feas Sucias y Malas. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias, como siempre. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Úrsula, espero que vos, que sos un excelente profesional, podás, esto que te digo, porque estoy con una presión a 1000, traducirlo en una palabra tranquila y serena que yo no tengo.
Bueno, no, vamos a hacer lo posible, pero se entendió bien, Horacio. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Horacio Rovelli es docente, es economista, forma parte también de la gestión pública en otros gobiernos, a quien escuchábamos un poquito sobre el tema económico. ¿Acá? Acá. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, compañeros. ¿Qué decirles? Capaz que, presidente, no sé, pero que les vamos a joder la vida a estos hijos de puta, se los puedo asegurar. Hoy, y cuando se dé vuelta la tortilla, como a los nazis los iremos a buscar. Porque si no son, se parecen mucho, ¿eh? ¿Dónde vaya? Compañeros, tengo poco tiempo porque me dicen que la grilla viene heavy, aguante el rock, loco, y todo lo demás que hacen. Miren, hay una cosa que nos enseñó la mujer más maravillosa de la historia de este país, que es Eva Perón. La amamos a Cristina también, ¿eh? Que es los únicos privilegiados son los niños. Eso no es una boludez. Eso es una filosofía de vida y es una filosofía política. Y como bien decía Fede, que como militante, como compañero de vida de Julia Mengolini, estos días no la debe haber pasado nada bien, porque fue terrible lo que hicieron con Julia. Dicho sea de paso, nosotros la vamos a representar porque no somos sus víctimas, somos sus enemigos. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos usan el aparato del Estado y nosotros usamos la fuerza que nos da la organización popular y la Constitución. Pero los vamos a aplastar en el terreno judicial. Vamos a descubrir cuáles son los nombres y apellidos detrás de cada uno de esos machitos del teclado que no ponen la trucha. Los vamos a encontrar uno por uno y van a pagar muy caro lo que están haciendo, sobre todo con nuestras compañeras mujeres. Con nuestras compañeras mujeres. Miren, yo por ahí voy a decir una barrabasada. Por ahí compañeras que tienen más formación ideológica lo podrían decir mejor. Pero en el barrio, si te metes así como una mina, lo mínimo te tenés que comer un bife, loco. Lo mínimo, sos un cagón. Sos un cagón. Y los chabones, no sé si está bien o está mal, pero no tenemos que permitir esto. Y obviamente las minas tampoco, y las diversidades tampoco. Esto es un límite. Pero le decía, volviendo a Evita Walsh, mientras masacraban a sus compañeros, mientras torturaban a su hija, en una época mucho peor que esta, nos dejó una enseñanza sobre quiénes son las víctimas. Y él decía, las verdaderas víctimas, más allá de las atrocidades de la dictadura, las verdaderas víctimas son los millones de argentinos que sufren la miseria planificada. Y este es un gobierno de miseria planificada, y entre esos millones hay 1,5 millones de pibes que se van a dormir sin comer. Y esto, desde luego, no se va a resolver ni con un festival, ni con el heroico esfuerzo de nuestras compañeras, sobre todo mujeres, que están todos los santos días en 1000 espacios populares, particularmente del MTE, pero de otras organizaciones sociales, de las iglesias, de los centros barriales, con los jubilados. Ahora que viene el frío, una vez me decía un compañero muy pobre, me decía, mira, ser pobre es feo, pero ser pobre en invierno es peor. Y esto es así, lo vemos todos los días. Y ahora que estamos en un festival de música,
Me tocó el otro día, me invitó uno de los músicos a ver a Los Piojos, ¿no? Que, bueno, música de mi juventud. Y cuando tocaban la canción Pistolas, que creo que es lo que está, hay muchas cosas que están repetidas del 2001. Probablemente también se repita el helicóptero que se lleve a Bullrich y a todos estos hijos de puta. Muy probablemente. Es legal, que nadie diga que su versión ni nada. Renunció De la Rúa, Cavallo, renunció Bullrich, estaba Bullrich ahí también. ¿Cómo se va a ir Bullrich con el rabo entre las piernas? Acuérdense, no somos víctimas, somos los enemigos y somos los que le vamos a ganar. Pero en ese recital pasó algo lindo que cuando tocaban esa canción, Pistolas, que es la que dice que se maten nomás en el Gran Buenos Aires en la parte de atrás, háganse su gueto, quédense en su barrio, es decir, mátense los que no tienen, mátense esos que no pueden gozar ni de la libertad ni de la meritocracia, porque no podés hacer ningún mérito, ni podés ser libre cuando nacés y no tenés comida, loco. Ahí ya se le caen todas las teorías. ¿Por qué un adulto vaya y pase? Pueden decir esa mentira. No se esforzó lo suficiente, no labura demasiado, no es demasiado inteligente, no tiene tantos méritos. Pero de un pibito que acaba de nacer y no tiene para morfar, que la escuela se le cae a pedazos, que no tiene un pediatra para curarse, porque están destruyendo todo lo que no funcionaba perfectamente, pero existía. ¿Y ahí cómo funciona el tema este de la libertad? ¿Qué libertad tuvo ese pibe para poder competir en tu puto mercado? No tuvo ninguna libertad. Entonces, les decía de ese recital, subió un grupo de chicos de 20 años, 18, 19, con los artistas consagrados, ¿no? Con Ciro y compañía, y cantaron esta canción y yo pensaba que en política se estuvo discutiendo mucho estos días si viejas canciones, si nuevas canciones. Y lo que yo pensaba es que no importa si son viejas o nuevas, hay que cantar las canciones que son correctas y las que son necesarias. Las que son correctas y son necesarias para el momento. Me dijeron que alguno va a cantarse bien el estallido dentro de un rato. Pero hay una melodía muy vieja, es de los 90, que decía algo así: el hambre es un crimen. El hambre es un crimen. Es un crimen social, es un crimen de Estado, es un crimen por el que va a pagar esa señora que se robó los alimentos de los niños y los dejó pudrirse en un depósito que se llama Petovelo y que ya le ganamos en 3 instancias y que va a ir presa, igual que Milei, igual que Karina. Y cuando digo en chiste, capaz que los indulto, lo digo porque perseguir es lo que hacen ellos. Nosotros no necesitamos perseguir. Nosotros vamos a ganar con nuestros valores, con nuestra capacidad organizativa y con nuestras ideas. Entonces, ese crimen que es el hambre, lo tenemos que parar. Hoy nos toca hacerlo desde la solidaridad, porque no hay política de Estado. Y recordemos que la patria, la verdadera patria, el verdadero subsuelo de la patria, está en los niños y niñas de los barrios, de las ciudades, de los pueblos originarios, del campo, que hoy están sufriendo el abandono del Estado. Esa es la patria. Nuestra patria está ahí. Esos pibes son nuestra patria. Y nosotros tenemos patria porque defendemos esos pibes. Así que, compañeros, vivan los pibes y viva la patria. Gracias. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre calla
lado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un cantón obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, una cosa tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes,